Necesitaban un equipo de secretarias en Palacio. Fui a Palacio y encontré un salón lleno de personas que estaban solicitando. Todas eran reformistas. Pero cuando me vi ahí, que dije, ¿cuántas personas son las que van a elegir? Simplemente me dijeron que 2 personas. Una secretaria ejecutiva bilingüe y una secretaria ejecutiva. Tomé mi examen, en ese entonces un examen normal, y fui elegida. O sea, fui elegida no para trabajar con el presidente Balaguer, sino para trabajar en Palacio. Pasé a laborar a la Secretaría Administrativa de la Presidencia. En ese entonces, la secretaria era Minú Torres. Ahí empecé mis labores en Palacio. Pasé un tiempo allá, luego pasé a trabajar con Elsa Pérez, que era una ayudante del presidente Balaguer. Y de ahí pasé a trabajar con el doctor Balaguer. Así. ¿En qué año? Más o menos 89, final del 89. ¿Usted recuerda cuál fue la primera impresión que le dio conversar con él, ya así de tú a tú? Cuando llegué a su oficina, o sea, me mandó a buscar. Cuando llegué, no te puedo negar que me sentía sumamente nerviosa. Cuando ya uno le informan de que uno va a trabajar con el presidente de la República y le asaltan los temores, los nervios y todo. Y más una figura como el doctor Balaguer. Cuando llegué donde él, fue a su casa, me preguntó mi nombre completo, se lo di, me dijo que si soy secretaria ejecutiva, le dije que sí, que si soy buena en ortografía, yo me llené de valor, le dije que sí, que si soy taquígrafa, también le dije que sí. Y en un momento me dijo, ¿tú eres buena taquígrafa? ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, señor presidente, estoy segura, soy buena taquígrafa. Yo daba clase incluso de taquigrafía. Ah, muy bien. Me comentó que él lleva un trabajo de un día a día, de Palacio. Es un trabajo fuerte. No hay horas de trabajo, que si yo estaba dispuesta a trabajar con él. Yo le dije que sí, que para mí sería un honor. Y bueno, eso fue, después de eso, pues ya me dijo, nos vamos a ver mañana en Palacio, yo te voy a mandar a buscar, ya me han dado informaciones de que tú has trabajado parte de mis cosas, porque como yo trabajaba con la ayudante especial de él, pues ya yo iba con cierta experiencia de cómo era el trabajo en el día a día con el presidente. Y así lo hicimos, o sea, así fue mi primer día. Un poco nerviosa, un poco tensa, pero me llené de valor. Además, él me dio en cierta forma, la forma en que me trató. No sé si él sintió que era una impresión, que tal vez yo estaba impresionada al ver un presidente de cerca y por primera vez, y me trató con cierta sublimidad. O sea, que por ese lado me sentí segura. Conforme pasaron los días, los meses, ¿cuál era su trato con usted y cómo usted pudo observar que él se manejaba con los demás empleados de Palacio? ¿Cómo era él? Sí, Balaguer era muy estricto con su horario, como te dije anteriormente. Muy fajador, muy trabajador. Yo misma decía, Dios mío, y con la edad que tiene, o sea, sacar tanta fuerza para estar trabajando 8, 9 y 10 horas al día no es nada fácil. En principio yo sentía cierto temor porque era como un presidente. Después yo misma dije, pero es un jefe, es mi jefe, y lo voy a tratar así, o sea,
no voy a pensar que es el presidente de la República. Lo que voy a hacer es trabajar con él y hacer las cosas con honestidad, ser leal y sobre todo nunca mentirle. Fue un consejo que alguien me dio y que todavía lo llevo bien presente. Si tú trabajas con un presidente y quieres mantenerte al lado del presidente, lo importante es hablarle con la verdad, aún vaya en detrimento de uno mismo. Y así lo hice. ¿Cuál era el protocolo a seguir en su posición? ¿Qué cosas usted podía hacer como secretaria del presidente y qué cosas no? ¿Qué cosas tenía que cuidar? ¿En qué consistía su trabajo, básicamente? Mi trabajo del día a día, con los documentos, con las documentaciones que le llegaban a Palacio. También recibíamos todas esas comunicaciones, todas esas solicitudes que le hacían en el interior. Él viajaba 2 veces a la semana a inauguraciones al interior y todas esas comunicaciones y esas solicitudes nos llegaban a nosotros. Nosotros nos encargábamos de depurarlas, de clasificarlas y de elegir unas cuantas para verlas directamente con el presidente. Nos llegaban miles y miles de solicitudes de cartas en ese entonces. Acuérdate que estamos hablando de 25 años atrás, donde no existía mucha tecnología, muchos celulares, nada era por WhatsApp, sino todo se hacía a través de una cartita. Y recibíamos muchísimas solicitudes. ¿Cuántas se le llegaban al presidente? O sea, ¿ustedes eran un filtro entre las cartas que llegaban y lo que leía el presidente? Sí, muchas. Puedo decirte que muchas. No todas, o sea, tengo que hablarte con sinceridad, pero sí, la que no podíamos tratar con el presidente, pues nosotros por nuestro lado tratábamos de buscarle una solución. La enviábamos a las instituciones correspondientes, dependiendo de lo que iban a solicitar, y se le tramitaba. Nunca dejábamos una comunicación sin contestar. Aparte de eso, trabajábamos con algunos decretos, aunque estaba también consultoría jurídica, o sea, el consultor jurídico, que es la persona realmente encargada de hacer los decretos. Él confió en nosotros con algunos decretos. Trabajamos con los libros también, o sea, con nosotros hizo 5 libros. Desde Yo y mis condiscípulos, que fue ya un año antes de terminar el gobierno, España infinita, Grecia eterna, Las Damas inglesas, y luego un compendio de todos sus sonetos llamado El Poemario. Bueno, usted mencionó hace un rato que él era una persona muy estricta, muy exigente. ¿Usted me puede mencionar alguna de sus exigencias? Una exigencia que ojalá que muchos hoy en día lo tomen en cuenta es que cuando él daba unas instrucciones, nosotros hacíamos el oficio del lugar, la comunicación del lugar. Él me la firmaba, yo la mandaba a la institución, pero recuerda que eran muchas solicitudes y muchas comunicaciones que teníamos que enviar al mismo tiempo. Y siempre tenía el afán de que nosotros le diéramos seguimiento a esa solicitud hasta el final. Si enviábamos algo, por ejemplo, a aduana, que nos diéramos cuenta de que realmente eso se solucionó. Que si enviaba bienes nacionales, que si hay que darle un apartamento a X personas, que nosotros tuviéramos la conciencia de que esa persona recibió su apartamento. No solamente de tramitar, sino que él quería que nosotros le diéramos seguimiento hasta el final. ¿Cuáles eran los hábitos del presidente? Esa actividad o esa acción que él hacía todos los días, por ejemplo, su café, o si leía, o si veía el periódico, leía el periódico. Caminar. En la mañana caminaba mucho en el mirador, salía a caminar todas las mañanas. Con respecto al café, nunca lo vi tomando café, nunca lo vi tomar café. Sobre la comida, en Palacio nunca lo vi comiendo. Me parece que tenía un horario que era al salir de Palacio, a eso de las 4 de la tarde. Entonces salía a su casa y comía en su casa. Bueno, ya yo en su casa sí, en varias oportunidades comió delante de mí. A veces me estaba dictando y se ponía a comer y ¿quieres comida? No, pues toma, sigue el dictado. Y según incluso comía, me iba dictando.
algunas veces. Su comida no es una comida fuera de lo común. La comida dominicana que tú y que yo y que todos nosotros comemos. Arroz, habichuela, su carne, su sancochito los lunes y así. Eso ya yo lo vi a partir ya en su casa. Después que salimos del palacio, que yo me fui con él a la casa, ahí fue que yo vi más o menos el día a día en la casa. Porque yo era la secretaria de palacio, me dice, una de las secretarias de palacio. ¿Y cuando terminó su mandato, usted siguió siendo su secretaria? Sí, sí. Cuando él terminó, yo me fui con él a palacio, a su casa. ¿Le profesó o le escuchó hablar de sus gustos, por ejemplo, musicales o a qué autor admiraba, qué le gustaba hacer en su tiempo libre, además de caminar? Los gustos del presidente. Uy. Le gustaba mucho leer, o sea, todo tipo de lectura, novelas, ensayos, poesías. Le gustaba la música también. Recuerdo que Fernandito, siempre tuvimos esa conversación de Fernandito, Ricardo Arjona, que siempre nos, en varias oportunidades que lo visitó, creo que lo visitó 2 veces, Arjona jovencito, estamos hablando de algunos 25 años atrás, y me dijo... Sí, incluso tengo fotos ahí del presidente con Arjona y yo aproveché y me hice mi fotico con Arjona también. Él me preguntó que si oía su música y que era un muchacho que prometía en la música, porque sus letras eran muy profundas y que iba a llegar muy lejos. Pero luego lo que te puedo decir es que alrededor de Balaguer siempre... tuve a todos esos artistas, todos esos cantantes, actores, actrices, muchas personalidades, o sea, de todos los ambientes, político, empresarial. Amigos en el mundo, o sea, amigos porque sabemos que obviamente su posición requería que él se ligara con mucha gente, especialmente del Partido Reformista, que era el que él pertenecía. Pero ¿cuáles figuras que hoy continúan en el escenario político o en la escena del entretenimiento usted recuerda que eran amigos de Balaguer, que visitaban su casa, que conversaban con él? ¿Quiénes? Mira, está el mismo Fernandito, que tenía una amistad, el doctor le tenía mucho aprecio. Hay una joven que de niña la llevaron allá y que él le gustaba oír, ella iba y le tocaba el violín, que se ha hecho muy reconocida. Sí. Esa niña la llevaron allá con algunos 8 o 9 años, creo que la llegué a ver allá y él le gustaba que ella le tocara. Incluso ella vivía detrás del doctor, de la Máximo Gómez. Rina Ramírez, Fernando Casado. ¿Y de los políticos, quiénes eran amigos cercanos del presidente? Tú sabes que Balaguer era amigo de todos los políticos. Déjame explicarte esta situación. Balaguer era amigo de todos los políticos. Podía tener adversarios políticos, pero al mismo tiempo eran amigos. Por ejemplo, me hablan del caso de Peña Gómez. Cuando Peña Gómez murió, que le informaron al doctor, y yo estaba presente porque estábamos trabajando, él paró la lectura y me dijo, dejémoslo hasta ahí, porque ha muerto un amigo. Y me dijo, seguimos después porque yo estoy de luto. Y esa fue la muerte del doctor Peña Gómez, que tal vez muchas personas dirán, oh caramba, podían ser adversarios políticos, pero eran amigos. Igual que con el mismo Juan Bosch. La amistad estuvo por encima de las situaciones políticas que podían tener entre ambos. Y de políticos que hoy en día, de la nueva generación, bueno,
Hipólito Mejía, que ustedes saben que Hipólito iba con mucha regularidad a la casa, lo visitaba a la casa, en la clínica ya a la hora de su lecho de muerte. Vi de la nueva generación, Leonel Fernández, que recuerdo que cuando iban a enterrar al doctor, ya en el cementerio, tú sabes que se extendió mucho el tiempo para el entierro, y él llegó temprano, como llegué yo, pensando que el entierro iba a ser más temprano, y él duró como 5 horas parado ahí en el cementerio. Pero después todos los políticos, todos, o sea, de la nueva generación casi todos. Tú sabes que hay algunos que en esa época eran muy jovencitos, que tal vez no tuvieron esa cercanía con el doctor, pero se trata ya por situación de edad. Muy bien. Bueno, ¿algún rasgo de su personalidad que usted pudiera resaltar? ¿Cómo era su carácter, su temperamento? ¿Qué cosas se le hacían reír? No sé. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? Él era un poco exigente con lo que es el trabajo. O sea, si daba unas instrucciones, quería que se ejecutara de una vez. Pero también tenía su sentido del humor. O sea, muchas veces reía carcajada con cualquier ocurrencia o con algo que uno le estuviera leyendo. Yo recuerdo una vez que le estaba leyendo un libro de Freddy Velascoico, y de verdad que él lo disfrutó. Ese libro, no recuerdo el nombre del libro, lo leímos completo y él disfrutó eso. Él se reía carcajada, él gozaba con ese libro. Y tenía su buen sentido del humor. Y esa parte humana que muchas veces, por el tema de su figura de líder o su carácter, que para algunos podría ser considerado autoritario, pues quedaba como rezagada, quedaba de lado, pero usted estuvo muy cerca de él. Entonces esa parte humana de él, sensible, ¿cómo era? ¿Qué cosas le despertaban el sentimentalismo a Balaguer? Sí. Balaguer es una persona de una alta sensibilidad humana. Yo diría que un ser fuera de lo común. Él era muy apegado a su familia, por un lado, y peleaba de regañadientes por la defensa, primero, de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales. Balaguer gustaba mucho de ayudar y de brindar apoyo a las madres solteras, y se inclinaba mucho hacia la gente de escasos recursos. Fueron muchos los casos que yo le traté, le dije, de personas que necesitaban un apartamento, que doctor, y siempre, incluso él hasta me pedía de vez en cuando, que esos casos así, que había que andarles rápido y que había que solucionarlo. O sea, fue un ser fuera de lo común, como te dije, amigo de los amigos, muy amigo de los amigos, y amó mucho lo que es el país. Era un patriota de los pies a la cabeza. ¿Cuáles eran los sitios favoritos de Balaguer del país? ¿Pudo saber eso? ¿Qué lugares le gustaba visitar? ¿Qué ciudades? Santiago. Incluso en varias oportunidades él trasladó lo que se puede decir el gobierno o la casa presidencial a la casa que él tenía allá en Santiago, y desde allí trabajaba, o sea, despachaba normal, o sea, se pasaba 3 y 4 días y despachaba desde Santiago. Como yo le decía, un mini palacio.
en esa casa modesta, sencilla, que fue su casa de origen. Desde ahí estábamos trabajando, pero sí Santiago, sin duda. Hay un punto que quiero tratar con usted, pero lo voy a dejar de último, que es el que no lo mencioné al principio, pero es el tema de su enfermedad. Balaguer fue uno de los presidentes más longevos del mundo. Entonces eso implicaba que habían cosas que él, bueno, las hacía quizá con más esfuerzo, o que requería de apoyo de más personas, porque tenía situaciones de salud y también tenía situaciones con su edad. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo quiero saber qué usted aprendió de él, porque entrar al palacio siendo tan joven, entonces tocarle trabajar con la persona, la figura más importante del país, que es un presidente, implica que obviamente usted vivió muchas situaciones que le generaron aprendizaje. Entonces, ¿cuáles ustedes podría compartir con cada los día? lectores? Sí, cada día con el doctor Balaguer es un día de aprendizaje, de un nuevo aprendizaje. Con Balaguer se aprendía de todo. Y algo que, esa pregunta me la han hecho varias veces. Con Balaguer se aprende a conocer el ser humano. No es que yo haya tomado todo ese aprendizaje, pero sí él conocía, o sea, él te trataba, él inmediatamente se daba cuenta si tú tenías una situación que te pasaba. Conmigo, por ejemplo, muchas veces me saludó, cuando yo llegaba, saludo doctor, saludo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo va tu casa? Muy bien, doctor. ¿Tú estás segura que está todo bien en tu casa? O sea, él siempre estaba pendiente de todos esos temas. Y conocía a la persona, o sea, de tratarla ya él sabía si había una situación fuera de lo común. ¿Qué le admiraba más de todas sus cualidades? El amor a su país. O sea, ¿qué sentía yo o sea, qué admiración sentía sobre Balaguer? Ese amor hacia su país. Lo dio todo. Balaguer murió sin nada, porque todo lo dio, todo lo donó. Él amaba a su país. ¿Qué le criticaba? Porque también, así como fue amado por muchos, su gestión también tuvo varios puntos neurálgicos de críticas de personas que no estaban de acuerdo con muchas formas de proceder de su gobierno. Tú sabes que el que está en política siempre tiene personas a favor y personas en contra. Siempre tu gobierno va a tener luces y va a tener sombras. Muchas personas pueden llegaron a odiarlo y otros llegaron a amarlo. Lo que yo te puedo asegurar que muchas de las personas que sentían animadversión sobre Balaguer terminaron queriéndolo. Sí, terminaron acercándose a él. Yo decía, bueno, si esta persona está contra Balaguer, si fue a visitarlo y habló con el doctor, le hace cambiar su parecer. O sea, eso ya yo lo tenía, y realmente pasó con varias personas, que fueron sus adversarios y después fueron sus mejores aliados. O sea, que usted no le critica nada a su gestión de gobierno, porque quizás como ser humano es otra cosa, pero como líder político en su posición de mandatario, ¿qué usted le criticaba? Nada, no le llega nada a la cabeza. ¿Tú dices alguna sombra de su gobierno? Sí, algo que usted diga que como que quizá pudo haberse manejado de otra manera, o algo que usted considera que no debió suceder. Yo te voy a decir las bondades que yo veía en él o en su forma de gobernar. Fue un hombre honesto, totalmente honesto, muy trabajador, como te dije anteriormente. Dedicaba todas las horas al trabajo de palacio.
Pienso que tal vez bueno, esa parte sí yo creo que tal vez por su edad no debió de dedicar tanto tiempo, pero él siempre, o sea, no desfalleció, siempre estaba atento a las dificultades que podía haber en el país. O sea, lo que pienso es que se entregó muy, muy a fondo. Y quizás se dejó de lado. No, que tal vez con su edad pienso que no debió de entregarse por entero, que debió pensar un poquito más en él, pero Balaguer todo era para su país. Bueno, hablando precisamente de eso, de su avanzada edad y de sus situaciones de salud, usted estuvo ahí, en ese periodo de tiempo en el que pues él iba perdiendo alguna de, qué sé yo, sus facultades, o iba haciendo cosas, como le dije hace un momento, con menor agilidad. Entonces, dígame qué cosas usted pudo ver que él tenía que dejar de hacer por su estado de salud. Bueno, ya al final él había dejado de caminar en el mirador, cosa que por muchos años lo estaba haciendo, ya lo hacía en su casa, con una máquina. A veces me estaba dictando y era parado frente al escritorio y dando sus pasitos, o sea, haciendo sus ejercicios y dictándome al mismo tiempo. Tú sabes que tenía sus dificultades de la visión. Incluso cuando yo empecé a trabajar con él ya no veía, pero eso no fue obstáculo para nada. O sea, él no tenía vista, pero sí tenía visión. Así lo... Él nunca llegó a utilizar ningún bastón o ningún... O sea, él nunca se extralimitó a pesar de su condición, porque se veía él haciendo todas sus apariciones públicas, todos sus compromisos. Entonces era una persona que no se dejó amedrentar por la situación de salud, siguió adelante. Háblanos un poco de eso, o sea, ¿no le parecía a usted como digno de admirar o impresionante la manera en la que él actuaba? Increíble con su edad, que era lo que te estaba diciendo hace un ratito, con su edad. Y muchas veces nos cansábamos nosotros, que éramos muchachas jóvenes, y él tenía todo el pedido de un hombre ya joven, porque nunca lo oí decir estoy cansado, nunca lo oí decir estoy cansado. Fíjate que aparte de los trabajos que tenía de palacio, se dedicaba también a escribir, dedicaba todo el tiempo libre a hacer cosas, a leer, a escuchar, incluso hasta canciones. O sea, nunca estaba así en una tranquilidad total, siempre estaba haciendo algo. Cuando terminaba de escribir algún libro, entonces nos decía, vamos a corregir los libros que ya yo he escrito. Yo le decía, esta es la de no acabar nunca. ¿Nunca se cansaba? No se cansaba. ¿Cómo él pasó sus últimos días? ¿Usted estuvo también ahí? Yo trabajé con el doctor un día normal, ¿verdad? Trabajé normal con él ese día, y esa tarde me fui a mi casa. Cuando volví al otro día me habían dicho que lo habían llevado con urgencia al médico, y me fui allá al médico. Ahí me dijeron que tenía una situación como de úlcera, de una úlcera, y que lo estaban atendiendo. Pues todo ese tiempo me lo pasé en la clínica, porque tenían tres salas ocupadas para nosotros. Durante todo ese tiempo esa clínica estaba repleta de personas. Ahí iban personas de todas las clases.
desde mandatarios y exmandatarios, hasta el más humilde de los mortales, o sea, iban todo tipo de personas. Esa clínica estaba repleta. Ya al final, pasaron algunos 10 o 12 días con él ingresado, y en una oportunidad me dijeron que me pusiera a leer, y comencé a leerle muchas de las poesías que ya él había escrito, poesía que no nostálgica, sino poesía que le levantaran un poco el ánimo. Ese día le leí por el espacio casi de 5 horas, casi hasta 10 y pico de la noche, hasta que el doctor que estaba ahí de cabecera me dijo: vamos a dejarlo que descanse, que duerma un poco. Yo le pregunté que si se sentía, en el medio de la lectura yo le preguntaba que si se sentía mal. Él no me hablaba, pero me hacía con la señal de que no, de que sí que se sentía mal. Le pregunté que si quería que le siguiera leyendo, me hizo con la señal de que sí. Yo le seguí leyendo. Ya al final, cuando había que dejarlo descansar, le puse la mano sobre una de sus manos en señal de que yo estaba ahí, que estaba cerca de él, que estaba dándole apoyo, y le dije que iba a estar en el salón continuo, que lo iba a dejar para que descanse. Él tomó la otra mano que le quedaba y la puso encima de la mía, me la apretó fuerte, y de ahí yo me paré. No sé por qué yo presentí que ese día, que esa noche iba a morir. No sé, me asaltó ese temor de que era por la última vez que lo estaba viendo. Me fui al salón, ya eso de las 4:10 de la noche, me llamaron para decirme que había fallecido. Yo fui de una vez a la habitación. Habían unas cuantas personas, ya sus familiares. No recuerdo bien, hace como, te estoy hablando que hace tantos años, pero habían como 6 o 7 personas que eran sus familiares y las personas de más confianza: Perebello, Guaroa, Aníbal y sus familiares. Yo llegué ahí, estaba Eduardo Estrella también, y cuando llegué todavía estaba en la cama, y de verdad, ahí cuando lo vi, porque no es la ida de un jefe, o sea, el yo verlo a él, pensé en la ida de mi papá. Y lo digo porque fue que yo pasé con Balaguer muchos momentos que no lo pasé ni con mi propia familia. Yo estaba con Balaguer en el día, en la noche, sábado, domingo, día de fiesta, Nochebuena, Año Nuevo, o sea, era todo el tiempo ahí, al verlo en la cama, ya. El trato entre ustedes se volvió familiar conforme pasaron los años. Así es. Tú sabes que él con muchos de nosotros, o sea, nos veía. Yo recuerdo una vez que algo pasó. Y él dijo: ¿por qué ustedes no me informaron? Porque ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Y eso como que me llegó muy, muy adentro. Pero sí, él tuvo con nosotros un trato muy familiar. Al punto de que si nosotros teníamos alguna situación, él nos mandaba a buscar
y nos aconsejaba como un padre. Conmigo lo hizo en varias oportunidades. Y pasé muchas situaciones con él. Por ejemplo, yo tuve un embarazo, ya al punto de dar la luz, no me atrevía nunca a pedirle permiso. Ya el embarazo estaba bastante avanzado, no quería pedirle permiso porque él quería terminar unos libros, que es el compendio de los poemas. Él hizo ya al final de su vida un compendio de 13 libros dedicados a la juventud amantes de las letras. Yo, España Infinita, Grecia Eterna y las dos iglesias. Entonces él estaba trabajando con eso y siempre me decía que él no quería morir sin ver terminado esos libros. Entonces yo me sentía, yo con el embarazo ya finalizando, y decía, Dios mío, no le puedo pedir permiso, no puedo, porque hay que terminar esos libros. Y recuerdo que en una oportunidad, dictándome los libros, yo con mi embarazo ya comencé la labor de parto a su lado. Entonces ya yo no me aguanté, doctor, yo tengo dolores y me acaba de pasar esto. Situaciones así que tal vez tú no la pasas al lado de un familiar, llamar al general Pérez Bello, manden a Rosa a la clínica, que Rosa ya va a dar la luz. O sea, esas cosas así, después mandarme a decir con Aníbal Páez que yo necesitaba para ese parto. Y recuerdo que le dije, díganle al doctor que me mande pamper y leche. O sea, todo ese tipo de cosas que uno la pasa, que yo la pasé con él, que no la pasé tal vez con un familiar cercano. Entonces por eso ya uno lo vio y él nos vio a nosotros como parte de la familia. La última pregunta, Rosa. Repito, lo primero que comenté cuando usted entró a la sala. Ayúdenos a desmitificar la figura de Balaguer. O sea, ¿qué cosas se dicen de Balaguer que usted sabe que no son ciertas? Yo trabajé con Balaguer por espacio de 14 años. Siempre oía, que era siempre oía de muchos de sus adversarios y de muchos de los, como te dije, que todo el que es político tiene muchas personas que te hablan a favor y muchos hablan cosas negativas de ti. En ese entonces se decía que era un sanguinario, que esos jóvenes que morían, que se lo achacaban a él esas muertes. Lo que yo sí te puedo decir, yo estuve con él 14 años. El Balaguer que esas personas señalan no es el Balaguer que yo conocí en esos 14 años. El Balaguer sanguinario no es el Balaguer que yo conocí. Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Balaguer era incapaz, óyeme bien, incapaz de cometer las atrocidades que muchas personas le atribuyen. Una persona, como te dije, humana, muy humana. Para mí, incapaz. Lo que pasa es que eran otro tiempo, habían situaciones y cualquier situación, todos se lo achacaban al presidente. Hoy en día, ¿cuántas personas mueren a diario? Mueren a veces hasta por mano de la misma policía, mueren todos los días. Hoy en día no se le achaca al presidente, porque el presidente de seguro que está totalmente ajeno a todo lo que... En ese entonces, pues todo lo que pasaba, pues se lo achacaban al presidente. Esa es mi percepción, porque el Balaguer que yo conocí no es el Balaguer que se menciona, que algunas personas mencionan. Porque déjame decirte, como todo ser humano que tiene luces y sombras, yo te puedo asegurar que Balaguer tenía más luz que sombra. Rosa, ya han transcurrido varios años del fallecimiento del doctor Balaguer. ¿Cómo usted lo recuerda?
Han pasado muchos años y la figura de Balaguer sigue latente ahí. Cada vez que yo paso por todos esos proyectos habitacionales, me recuerda a Balaguer. Cuando yo veo todas esas presas, me recuerda a Balaguer. Cuando yo veo grandes autopistas y carreteras, me recuerdan a Balaguer. Siempre que salgo de mi casa, muchas de las cosas que hizo Balaguer las veo y en todo momento me recuerdan a Balaguer. Es que Balaguer hizo mucho en este país. Balaguer hizo mucho y ojalá que llegue el momento en que muchos dominicanos reconozcan lo que representó la figura de Balaguer en este país. Yo incluso me puse a escribir en Facebook algunas anécdotas mías con el doctor. Y es para que el dominicano conozca esa otra parte de Balaguer, conozcan al Balaguer humano, conozcan el día a día de Balaguer, sepan hasta dónde llegaba Balaguer en su propósito y el sacrificio que tuvo por su país. De usted tener la oportunidad de presentarle a un joven que está en este momento, por ejemplo, recibiendo clases y que no vivió la época de los gobiernos del doctor Balaguer, en una oración, ¿cómo usted se lo presentaría a ese niño? ¿Quién era Balaguer? En una oración, el amante del país, el protector de los recursos naturales y el patriota de los pies a la cabeza. Un poquito larga la oración. Oh, excelente. Pero muchas gracias. A la orden, mi amor. Okay.